El amigo queretano David comentó si podía hacer un video sobre la disculpa de España y del Vaticano por la conquista. Esto se va a poner feo. Para que haya razón para una disculpa es porque hubo un agravio previo. Por lo que hablemos primero del agravio. La historia no es una telenovela, con buenos y malos. La historia humana es como nuestra historia personal, con incongruencias, virtudes, defectos, verdades, mentiras, daños que nos han hecho o daños que hemos hecho a otros. Y debemos precisar, los mexicanos de hoy no tenemos la visión de los protagonistas de hace 500 años. Pues para empezar, hoy se reconocen los derechos humanos en México y en España, derechos como la libertad, la igualdad, la vida y la prohibición de esclavitud y tortura. A la luz de estos, este video acabaría aquí, concluyendo que la invasión fue injustificable, ya que todos esos derechos fueron violados con la conquista. Y por tanto, el pedimento de disculpas es más que justificado. Pero esto no es así de simple. Como siempre, existen grupos radicales en ambos bandos. Del lado español, se creen salvadores de estos semidesnudos aborígenes, que nos trajeron la cultura y la civilización, además de que acabaron con el canibalismo y los sacrificios humanos. Y en México, afirman que los barbones nos trajeron todos los males, y por eso estamos como estamos. Ambas visiones nos dan siempre el mismo resultado. El salvaje y bárbaro es el otro, no yo. Pero vayamos más allá del fanatismo. Dentro del hispanismo existe la leyenda negra. Esta es una corriente que reprocha a los españoles el autoritarismo, exterminio, abuso y esclavitud en América. Y muchos mencionan como uno de los principales iniciadores de la leyenda negra al dominico y sevillano Fray Bartolomé de las Casas, quien escribió Brevísima relación de la destrucción de las Indias. Aquí describe a los habitantes del continente con palabras como estas: crió Dios los más simples, sin maldades ni dobleces, más humildes, más pacientes, más pacíficas y quietas, sin rencillas ni bullicios, no rijosos, no querulosos, sin rencores, sin odios, sin desear venganzas que hay en el mundo. Mientras que al hablar de los conquistadores dice: sucedió después el combate de la ciudad. Reformados los cristianos, donde hicieron estragos en los indios admirables y extraños, matando infinitas gentes y quemando vivos muchos y grandes señores. También tenemos a la propia reina Isabel la Católica, quien tuvo choques con Cristóbal Colón por sus abusos y de hecho en su testamento ordenó que se cuidara a los recién nombrados indios. No consientan ni den lugar que los indios reciban agravio alguno en sus personas y sus bienes, mas manden que sean bien y justamente tratados. Y sí, todo apunta al abuso conquistador. Sin embargo, a la luz de los derechos humanos, incluso los defensores como de las Casas y otros, también les privaron de derechos como el de la libertad de creencia, pues de las Casas impuso la verdadera fe sin reconocerles el derecho a seguir o no con sus creencias. Durante toda la guerra contra Tenochtitlan, Cortés a lo mucho contó con 2000 hombres. Este libró una batalla en Centla el 14 de marzo de 1519, donde salió victorioso. Luego de eso, los señores derrotados, como ofrenda de paz y sumisión, le regalaron 20 mujeres, entre ellas Malitzin, las cuales obviamente no tenían derecho a decidir su destino, pues así eran sus usos y costumbres, violando así sus derechos humanos. Derechos que fueron violados por españoles y por quienes les dieron a esas mujeres. Invasión es el ingreso de fuerzas armadas a un territorio ajeno. Y apegándonos a la definición, en efecto, hubo una invasión de aproximadamente 2000. Pero también tendríamos una invasión indígena y de esta pocos hablan. Pues varios pueblos se le unieron como totonacas, debido a que tenían que pagar tributos obligatorios a los mexicas, así como tlaxcaltecas, quienes estaban cercados en su territorio por los mexicas, impidiéndoles el acceso a varios productos tales como la sal, entre otros. Y algunas fuentes
como la Enciclopedia de México a través de los siglos, refiere 110.000 aliados, y Francisco López de Gomara 200.000, los que junto con los 2.000 españoles derrotaron a Tenochtitlan. La viruela y la mortandad que generó no se puede equiparar a un genocidio si analizamos el concepto. Genocidio es la aniquilación o exterminio sistemático y deliberado de un grupo social por motivos raciales, políticos o religiosos. Este concepto apenas fue creado en 1944 a raíz de las matanzas nazis de judíos, pero esta no fue un arma bacteriológica usada deliberadamente para acabar a los pueblos originales, ya que fue una enfermedad que llegó a una tierra que no tenía defensas inmunológicas contra ella. Además, la viruela no fue selectiva, como lo sería un misil, matando solo a enemigos españoles, pues también mató a muchos de los aliados indígenas de Cortés. Esta se hacía consistir en que indígenas eran puestos a cargo de conquistadores, los cuales tenían que trabajar en favor de estos para darles el producto de su trabajo. Pero resulta que algunos indígenas también recibieron encomiendas, como por ejemplo Isabel de Moctezuma, hija del gran Moctezuma Xocoyotzin. Según la investigación de la historiadora Consuelo Maquíbar, de 1571 a 1820, aproximadamente 300 personas fueron juzgadas por el Santo Oficio, y de estas, solo a 43 se les aplicó la pena de relajación de brazo secular, o mejor conocida como muerte en la hoguera. Y sobre los códices, un ejemplo de quema lo tenemos en Diego Landa, quien quemó infinidad de códices mayas en Yucatán, pero eso también hacían algunos anahuacas, como por ejemplo Tlacaelel e Izcoatl, quienes quemaron códices cuando los mexicas sometieron a Azcapotzalco. Y todo lo dicho es una parte del contexto de la conquista o invasión. Pero destaquemos algo más. El español y el anahuaca eran humanos, y como todo humano, somos capaces de hacer maravillas y también las peores cosas. Dejando claro que el hombre prehispánico no era ningún salvaje, pues creó cosas increíbles, y en muchas ramas del saber eran superiores a los europeos. Pero tampoco se les puede considerar como lo refirió de las casas, inocentes y libres de toda maldad, pues miles de años antes de 1492 ya conocían el concepto de la guerra, donde como siempre ha sido, el poderoso somete al débil. Y tampoco hubo las cantidades de sacrificados que relataron los cronistas, ni entienden su contexto. Así queda plenamente probado el agravio de la conquista. Agravio de españoles sobre indígenas, pero también agravio de anahuacas contra anahuacas, derivados de todos los resentimientos acumulados durante décadas o cientos de años. Y probado el agravio, vayamos a las disculpas. ¿Ha habido disculpas o no? Y si las hubo, ¿estas son suficientes? Aquí la evidencia. México nació en 1821. En ese entonces, España no reconoció la independencia, pues hubo un intento de reconquista en 1829 que fracasó. Pasó el tiempo y ambos países firmaron el Tratado Definitivo de Paz y Amistad entre la República Mexicana y la Reina Gobernadora de España, o también conocido como Tratado de Santa María Calatrava, el 28 de diciembre de 1836. En ese tratado, en su artículo 1, se reconoce la independencia de México. La Reina Gobernadora de las Españas, a nombre de su augusta hija, doña Isabel II, reconoce como nación libre, soberana e independiente a la República Mexicana. Y su artículo 2 menciona: habrá total olvido de lo pasado, y una amnistía general y completa para todos los mexicanos y españoles, sin excepción alguna. Mientras que lo que tiene que ver con el Vaticano, escuchemos lo siguiente. Pido humildemente perdón, no solo por las ofensas de la propia Iglesia, sino por los crímenes contra los pueblos originarios durante la llamada conquista de América. Así, ponemos toda esta evidencia a su consideración. Ahora es su turno de opinar. ¿Qué harían ustedes como jueces de la historia? Pues ustedes tienen el derecho humano a decidir y razonar si hubo o no disculpas. Y qué es lo que cada uno en su historia personal debe hacer con esta información del pasado, en nuestro presente y hacia el futuro, como país, en relación con nosotros mismos y con el resto del mundo.